al final se admiten chismorreos y curiosidades varias, porque el cuadro de la vida religiosa es tan variado, tan complejo y muchas veces tan incomprensible desde fuera que, hombre, yo estoy metido en el ajo y a lo mejor, aunque intente ser claro, diré cosas que para mí son muy claras o muy evidentes y a lo mejor para vosotros y vosotras no. O sea, eso tenedlo en cuenta y después pues ya sacáis la cuestión que queráis de las preguntas y aclaraciones. Bueno, la vida consagrada, o la vida religiosa, se suele decir de las dos maneras, es un fenómeno que habría que adjudicarle al Espíritu Santo en su iglesia. Recordaréis que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, le dijo una cosa de la que muchas veces no se levanta acta, pero que se lo dijo muy claro. Dice, mira, el Espíritu sopla y nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Dice, y el que está llevado por el Espíritu es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que la iglesia es iglesia, han empezado a pasar en ella cosas imprevistas, cosas que los gobernantes de la iglesia no tenían previstas ni pensaban que podían suceder, porque han sido movimientos internos del Espíritu. ¿Cómo nace la vida consagrada? Primero nace por una cosa y luego sigue por otra. Los primeros que decidieron dedicarse exclusivamente a vivir su fe para Dios, generalmente en soledad y buscando sitios en el desierto, primero este fenómeno se dio en Egipto y en la cornisa que hay de Palestina y Siria, ¿verdad? Todo ese golfo que hay ahí se dieron los primeros solitarios. Bueno, esto se dio aproximadamente en el siglo III, años 200 y pico. ¿Y qué iban buscando estas criaturas? Pues lo primero que iban buscando era huir de los tribunales. Porque lo mismo que hay personas que se sienten muy valerosas ante la adversidad, yo por ejemplo, yo me considero de los cobardes. A mí me pilla la persecución de Diocleciano, la de Decio o la de Valeriano, y yo procuro poner tierra de por medio. Pero ellos no querían poner tierra de por medio de una forma egoísta, sino compensar el sacrificio que no tenían, presentándose ante los tribunales y sufriendo tortura, etcétera, 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 con una vida de mucha austeridad y una vida de muchas privaciones. Como encima el desierto es uno de los sitios pues, donde parece que desde la antigüedad se libra la lucha entre Dios y las fuerzas del mal, pues al desierto. Luego, enseguida, hay quien empieza ya a irse al desierto por un impulso interior que lo mueve a hacer eso. Y ahí tenéis un sujeto que es San Antonio Abad. En España se le conoce también como San Antón. Bueno, pues San Antón, que nació a mediados del siglo III, pues era rico. Y un día en la iglesia oyó aquello de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Le hizo cosquilla, pero no pasó la cosa de ahí. Pero es que a la segunda oyó la lectura del joven rico: si quieres tener un tesoro en el cielo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrá un tesoro en el cielo y luego vente y sígueme. Y eso ya le caló. Y entonces hizo lo siguiente: dividió su fortuna, porque tenía una hermana. La mitad de la fortuna se la dio a la hermana la encargó a la comunidad de la iglesia en la que ellos estaban, digamos, apuntados, en la zona central de Egipto, el Alto Egipto, que en el mapa está abajo, porque alto es respecto al nivel del mar, ¿verdad? Entonces, allí él encargó a su hermana para que la atendiera la comunidad, y la hermana tenía bienes de sobra para eso, y él vendió la parte suya, la entregó a los pobres e hizo lo siguiente: se buscó un solitario que ya había de antes, o sea, otro que ya estaba en el desierto viviendo esta vida, y a este le encargó que lo iniciara. Lo inició, y la primera parte de la iniciación tuvo la prudencia, porque San Antonio Abad es un modelo de muchas cosas. Una de ellas es de la prudencia, de la discreción, de saber hacer las cosas, de saber percibir los movimientos del espíritu. Entonces,
toda la primera parte que él se dedicó a aprender a ser solitario en el desierto lo hizo a la vista de su pueblo. Si el desierto no va, me vuelvo al pueblo y se acaba, o sea, allí mismo. Cuando ya él se dio cuenta de que aquello lo llevaba en las venas, se metió en el desierto profundo. Y estando en el desierto profundo, por allí había algunos más sueltos ya, como hemos dicho, uno más raro que un perro verde, que era San Pablo el Ermitaño, que ese, una de las cosas que había prometido era no ver a nadie en su vida. Mira por dónde, de San Antonio, andando por el desierto, topó con el sitio donde vivía San Pablo el Ermitaño. Pero el otro no quería hablar, abrir ni a tiros, porque iba a romper una promesa. Y entonces cuenta la historia, leyenda, no es comprobable, que a San Pablo el Ermitaño le traía un cuervo todos los días medio pan. Y entonces ese día le trajo un pan entero. Y eso ya lo interpretó Pablo como que le debía abrir la puerta al otro. Entonces, allí se saludaron, estuvieron un rato juntos, comieron del bollo del pan ese que le llevó el cuervo, luego se saludaron de nuevo y ya San Antonio dejó tranquilo a San Pablo. Pero San Pablo era raro un rato. San Antonio no, todo lo contrario, un hombre muy sabio. Entonces empezó a correrse la voz de que había en el desierto un solitario sabio que podría ayudar a otros a hacerse monjes. Estamos todavía en periodo de persecuciones. Por tanto, la mayor parte de los que se iban al desierto era huyendo de los tribunales. De hecho, en una ocasión, San Antonio, con la esperanza de ser mártir, se llegó desde el Egipto central al delta, ¿no?, a Alejandría, a ayudar a los cristianos que estaban en trabajo forzado. Como ya tenía sus años, pues, lo que consiguió es que le diera lo que nos dicen a los que tenemos ya mi edad: o sea, abuelo, no estorbe usted, quítese usted en medio. Y se volvió otra vez a su desierto, porque no lo quisieron ni mamar, pobre. Fijaos qué cosa más grande, fue el gran apoyo espiritual y eclesial de San Atanasio de Alejandría. San Atanasio de Alejandría tuvo que luchar contra el arrianismo, soportó 5 destierros y el gran apoyo en su diócesis fue San Antonio Abad, un hombre que no era ni cura ni obispo ni nada, era un laico que se había ido a vivir al desierto. Y cuenta la historia que cuando fue a la iglesia de Alejandría empezó diciendo una cosa en apariencia tan sencilla como: yo he visto a Cristo. Y ahí se armó un follón de llantos, arrepentimiento, abrazos, besos y cosas por el estilo, que dejó la iglesia reconciliada. Y San Atanasio, bueno, quedó tan encantado que escribió su vida después, porque él quería dejar ese testimonio. Bueno, este hombre, por tanto, fijaos, es un contemplativo puro, pero como cualquier contemplativo puro que se deja llevar por Dios y que quiere conservar toda su vida a Dios, no se cierra a los hermanos. Entonces la gente empezó a buscarlo a él para que montara grupos de monjes. Los grupos de monjes de Oriente se llaman laudas. Nosotros aquí decimos monasterio, ¿verdad? Cuando no es de monjes, sino de otras órdenes posteriores, ahora lo diremos, decimos conventos. Bueno, pues en Oriente son laudas, y las laudas son algo así como chozos o chalecitos, por decirlo de alguna forma, con algún pequeño edificio común que es o templo o comedor. Y entonces el monje oriental normalmente hace su vida solo, completamente. Y cuando se siente impulsado, comparte la comida con los otros monjes que están por allí diseminados, o comparte con ellos las oraciones, los rezos, etc. Bueno, fijaos, todo este grupo de personas dio lugar a un vocabulario que es bueno que conozcáis, porque después con el vocabulario se cometen muchas equivocaciones y se dicen muchas tonterías. Lo que pasa es que como casi nadie sabe cómo utilizarlo bien, tampoco queda aún en evidencia. Fijaos, ¿de dónde viene monje? Monje viene de monajos, que significa solitario. Una persona que es solitaria es un monje. Por eso, monjes son, por ejemplo, los cartujos. Son monjes los cistercienses,
viven una vida de soledad. Es verdad que están en un monasterio, pero viven fundamentalmente solos. La vida de comunidad que hacen no es de comunicación. Sabéis que, por ejemplo, los cartujos tienen que tener, me parece que es una vez al mes, un día en que desfogan y hablan y no sé qué, y no sé cuánto, pero después vuelven a estar solos, aislados, porque ese es el impulso al que nos lleva su vocación a la soledad. Ermitaño. Ermitaño viene de eremos. Eremos significa desierto. Un eremeites, o ermitaño, ya cuando se pasa al español, es una persona del desierto. O sea, es alguien que vive solo en la soledad. O sea, el ermitaño no tiene, por ejemplo, como los cartujos, una comunidad alrededor. Todos son solitarios, pero tienen una comunidad alrededor. No, el ermitaño a lo mejor está en lo alto un pico y allí está solo, en el desierto, en la soledad absoluta. Otro nombre, anacoreta. Anacoreta es el solitario que se desplaza de un sitio a otro. No tiene un sitio fijo, sino que va por el desierto. Lo contrario a la anacoreta es Simón el Estilita, Simeón el Estilita. Simeón el Estilita, estilos significa columna, la columna era un poco ancha, pero aún así, allí se subió a lo alto de la columna y de allí no se movió un montón de años. Por lo cual, aparte de cómo estaría la criatura, creó una fama de santidad que ya os lo podéis imaginar. Ese de anacoreta no tenía nada, porque no se movía. Bueno, luego están los cenobitas. Cenobitas viene de koinos bios, que nos bios, cenobio, koinos bios es vida común. Los cenobitas, por tanto, son la mayoría de los que conocéis como personas consagradas, que viven en comunidad. Y al vivir en comunidad, relacionarse, colaborar, rezar juntos, etc., tienen una vida común, son cenobitas. Cuando estuve yo hace 2 veranos en un encuentro ¿cómo se llama esto? Ecumenismo y otras religiones y diálogos interreligiosos, estuvimos en unos monasterios al norte de Rumanía. Y en el último monasterio, que era un monasterio de monjas, habíamos visitado 3 de monjes y este era el segundo de monjes que visitábamos. En eso, la que nos enseñó el monasterio, pues nos estuvo diciendo cómo allí había monjas que vivían como cenobitas y otras que vivían como ermitañas. Ahora ya lo entendéis, las que participan de la vida comunitaria y las que están aisladas por voluntad propia. Y además se hace en esos casos con permiso de la comunidad. Y entonces alguien le preguntó, bueno, ¿y usted a qué vida se dedica? Dice, yo a la cenobita. Dice, ay, perdón, acabo de empezar la vida ermitaña. O sea, acababa ella de cambiar porque se sentía movida a eso, ¿no? Hay un caso muy curioso que, por si alguna vez estáis aburridos y os queréis meter en internet, que es el de Thomas Merton. Thomas Merton fue un hombre que tenía un gran tirón hacia la soledad, pero yo creo que es que la soledad la tenía demasiado idealizada. De tal forma que aunque consiguió de su comunidad de monjes vivir en una ermita, tampoco aquello lo satisfizo del todo. Pero bueno, quiero decir, por ahí van los tiros, ¿no? Así que ese vocabulario es importante. Ninguno de estos vocabularios nos pega ni a nuestro amigo dominico ni a nosotros jesuitas. O sea, nosotros no somos monjes, porque no pertenecemos a este tipo de vocación, ¿verdad? Entonces, cuando... Los jerónimos sí son monjes, sí. Son de fundación muy tardía, de los tiempos del siglo XVI aproximadamente, pero inspirándose en otros como los San Jerónimo, que sí había sido... Sí, San Jerónimo, pero San Jerónimo lo que era más bien un capellán de monjas, pero no había monjes allí. Bueno, entonces, en todo este conjunto que llamamos monjes, y luego van surgiendo las monjas, primero hubo casos muy curiosos, y es de alguna que otra mujer que se disfrazó de hombre para poder vivir en el desierto sin ser reconocida como tal. Se conocen 2 o 3 casos. Y luego ya lo que surgió es poder tener monasterios para mujeres, ¿no? Entonces, la vida religiosa consagrada tiene una característica
diferente en Occidente y en Oriente. Toda la vida religiosa organizada proviene de Oriente, la zona de Egipto, Siria y Palestina. Luego pasará enseguida a Capadocia, que está en el centro de la península de Asia Menor, ¿verdad? Y luego ya empezará el influjo en Occidente. ¿Quién transmite el influjo a Occidente? Sobre todo San Basilio. Hay 3 santos padres en esa época que son San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno, no de Niza de Francia, sino de otra ciudad del centro de Anatolia, de Asia Menor, que se llama Nefshehir ahora, y luego San Basilio el Grande. San Basilio el Grande fue el que organizó la vida de los monjes en plan de comunidad organizada que dio lugar a lo que serían los primeros monjes occidentales, que son los benedictinos. Los benedictinos son monjes también y viven una vida de soledad, aunque con una especial dedicación a la liturgia, la alabanza de Dios y el estudio. En la Edad Media fueron tremendamente útiles para la conservación y transmisión de la cultura, aparte de la conservación y transmisión de la fe, ¿no? De los benedictinos salió uno de los papas reformadores más famosos de toda la historia, que fue Gregorio VII, que tuvo que lidiar con lo más grande para devolver a la Iglesia un poquito de independencia respecto a los poderes civiles que lo tenían copado todo y hacían lo que les parecía. Bien, entonces, el modelo de Basilio es el que pasa a Occidente. Y en Occidente solamente se queda un modelo parecido a las lauras de Oriente, esta que os he dicho, ¿verdad? En que cada uno lleva su propio ritmo y de vez en cuando se reúne con los demás, que es el tipo de la cartuja, los cartujos. Yo pude visitar un monasterio, se llama el monasterio de San Macario, que está entre Alejandría y el Cairo, y allí me encontré que había un cartujo. Y entonces le pregunté yo al monje, no al cartujo, sino a uno de los del monasterio, orientales, coptos, egipcios, porque ahí vienen coptos, ¿no? Entonces le pregunté yo, digo, vosotros en Occidente lo que tenéis más parecido serán los cartujos, ¿verdad? Dice, por supuesto. Dice, por eso entre nosotros hay mucha comunicación. Nosotros vamos de vez en cuando a cartujas occidentales y los cartujos vienen de vez en cuando a compartir la vida con nosotros. Para que veáis la diferencia con el modelo de Basilio, en el caso de las lauras o los monasterios orientales no suele haber lo que consideramos un superior o abad. En el monasterio, por ejemplo, de San Macario, lo que había era un padre espiritual, pero no había otra autoridad que decidiera en un caso de conflicto, sino que se suponía que aquello funcionaba por impulso interior. Yo tengo que reconocer que en una cosa en que sin querer los pusimos a prueba respondieron muy bien. Y es que estaban arreglando la iglesia con el París. Y allí nos metimos 3 o 4 a oler, ¿no? Como se suele decir, y ver el iconostasio y todo aquello y tal cual. Y estaban limpiando la iglesia. No nos dimos cuenta de que estábamos estorbando. Y aguantaron 10 minutos sin protestar detrás nuestra, que cuando nos volvimos se nos caía la cara de vergüenza, pero encima con sonrisa. O sea, desde luego demostraron que tuvieron mucha virtud, porque por menos de eso a mí me han pegado chillidos en otros sitios y desde luego ellos se portaron estupendamente bien. Sin embargo, el modelo de Basilio sí tiene un superior, que es el abad, el padre, o el prior, el primero, o el superior, el que está a cargo de todos, ¿no? Ese es el modelo de Basilio. Y ese es el modelo que, exceptuando los cartujos, y no me meto en los camaldulenses, que también tiene algo que ver con esta forma oriental de ver la vida consagrada, es el modelo a través de los benedictinos que después pasa al resto de las organizaciones de vida consagrada que hay en Occidente. Una vez que, digamos, los benedictinos copan prácticamente hasta la mitad, más o menos, de la Edad Media, un poco más larga, entonces se produce un fenómeno en la Iglesia occidental que es el fenómeno de los frailes.
La palabra fraile viene de fratres. En italiano es frari. Si le quitáis la R ya tenéis fray. Fray Milano, fray Mengano, fray. ¿Quiénes son los frailes? Pues son los que conocemos como las órdenes mendicantes. Son órdenes que nacen, organizaciones de vida consagrada, masculinas, luego estarán las ramas femeninas correspondientes, que viven de limosna y se dedican a la vida interior y al apostolado, con distintos matices. Por ejemplo, los dominicos sobresalen por su capacidad de formación rigurosa en cuestiones teológicas. No en vano, pues, Santo Tomás de Aquino, que era dominico, es curioso, pasa mucho en la vida, y en la vida consagrada o una barbaridad, él se educó con los benedictinos y se hizo dominico. Yo tengo, Juan Antonio Estrada se educó con los escolapios y se hizo jesuita. Yo me eduqué con los maristas, acabé jesuita. Eso se da mucho. Y Santo Tomás de Aquino se educó en Montecassino con los benedictinos y luego sintió el impulso de evangelización que llevaba la Orden de Santo Domingo. Entonces, la Orden de Santo Domingo es una orden de hermanos, de frailes, que viven de limosna y se dedican al apostolado y a la vida interior. En especial los dominicos con mucha atención al estudio y a la preparación. Luego están los franciscanos, otra orden de frailes, de hermanos, que miran más a la reforma de la Iglesia a través de la pobreza, se fijan más en las personas abandonadas y luego tienen un contacto muy directo con el pueblo también a la hora de evangelizar, con un punto muy curioso, y es que algunos de los representantes más importantes del nacimiento de las ciencias occidentales fue franciscano. O sea que han dado a luz personalidades también muy notables y muy fuertes. También son frailes los carmelitas, los agustinos, no quisiera dejarme así ninguno, por lo menos de los más llamativos, son órdenes, todas ellas, que tienen un componente, como he dicho, de evangelización, de apostolado, y un componente de vida espiritual. El carmelita de tipo más contemplativo, el dominico más de estudio, el franciscano más de identificación con la pobreza como una forma de reformar la Iglesia. Cuando Isabel la Católica, que estaba profundamente preocupada por la evangelización y hizo su primer intento en Canarias, haciendo un trato con el Papa por el cual ella costeaba al clero si se lo dejaban elegir. Y claro, nosotros a primera vista podemos decir, hay que ver la cara que tiene. No, bendita la hora en que lo hizo, porque el clero que venía de Roma en esa época no venía más que a llevarse el dinero. Y no visitaba ni la diócesis, ni hacía nada. Y de eso estaban hasta aquí la mayor parte de los gobernantes españoles. Pero el caso de Isabel la Católica es que estaba preocupada de verdad por la fe. Y entonces lo que hizo fue hacer ese trato, lo consiguió para Canarias. Ese trato lo repitió para el Reino de Granada y ese trato lo aplicó a América. Y por eso, ¿quién evangelizó a América básicamente? Los frailes. Los frailes, y luego ya más tardíamente llegamos otros, como nosotros los jesuitas, pero allí empezaron franciscanos y dominicos, codo con codo, a evangelizar como fieras. ¿Por qué? Pues porque los contrató la reina Isabel la Católica, que se preocupó de que fuera lo mejorcito para allá. Luego los gobiernos españoles no tuvieron tanto acierto con los gobernantes, pero desde luego el personal de evangelización fue fantástico. Tan fantástico que las personas que han estado en América siempre te dicen lo mismo. Que el tipo, por ejemplo, de anticlericalismo que hay aquí algunas veces, que además es de mala sombra, porque es casi insultante, eso no existe en América. ¿Por qué? Pues porque los evangelizadores, que fueron fundamentalmente los frailes, dominicos, franciscanos, un poco más tarde carmelitas, agustinos, y luego ya después llegamos los jesuitas, que no somos frailes. Ahora digo yo
de lo que somos, que es otro lío. Bueno, pues realmente fue una evangelización que tiene mucho de universal y que tiene mucho de pasar fronteras. Porque claro, una de las cosas que va a irse produciendo en la vida consagrada de manera constante es la preocupación por la evangelización. Cuando la Iglesia se establece, donde sea, normalmente monta, como es natural, las parroquias, como comunidades para atender a los fieles, ¿de acuerdo? Pero las parroquias, salvo que tengan un dinamismo muy fuerte y muchas energías espirituales para derramarlas hacia afuera, normalmente se dedican a la atención del personal que forma parte de la parroquia. Pero entonces hace falta otro tipo de personas que se dediquen a ampliar los confines de la fe, a evangelizar, a salir para acá, para allá, a no tener un sitio fijo. Eso lo han ido haciendo las órdenes religiosas. Y fundamentalmente, así como, digamos, los benedictinos en Occidente, la gente recibía su influjo acudiendo a los monasterios, a partir de la llegada de las órdenes religiosas que llamamos frailes, los mendicantes, son ellos los que salen a buscar a los fieles o a ir a las misiones. Bueno, las órdenes religiosas mendicantes tienen un catálogo de mártires y de apóstoles que, vamos, no digo nada, es una cosa verdaderamente impresionante. Y da la impresión de que ese viraje hacia el apostolado expansivo, pues también lo fue promoviendo el Espíritu Santo sin que eso se lo propusiera a nadie de una manera así particular, ¿verdad? En el caso nuestro de los jesuitas, entre lo que pensaba San Ignacio hacer al principio y lo que al final acabó, vamos, ni idea. Él quería irse a Tierra Santa y quedarse allí, y allí intentar evangelizar a musulmanes, israelíes y atender a los cristianos. Pues se quedó con las ganas, porque pensó volver y no volvió, no pudo volver, y todo acabó de otra manera. Pero es que claro, hemos oído desde Juan 23, hemos oído a Benito XVI claramente y al Papa Francisco, otra vez lo de los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos te van pidiendo esto. Y claro, cuando les pide la Reina Católica a franciscanos y dominicos fundamentalmente que necesite evangelizadores en América, de cabeza. Y luego en Filipinas, que acaba de estar el Papa ahora, los que más se señalan son los agustinos. Y bueno, todo esto, como veis, impulso de las órdenes religiosas. Pero como va cambiando el mundo, como van cambiando las cosas, entonces la vida consagrada va tomando otras formas. Una cosa, sí. Habla hasta ahora, siglo XVI, va sí. llegando, de monjes o frailes masculinos. ¿Cuándo hay aparición de una congregación de mujeres? Bueno, en Occidente, desde luego, muy pronto, porque ya San Benito, que primero estuvo en Subiaco y luego pasó a Montecassino, tenía en la misma plataforma donde está Montecassino, que nadie estaba allí, había un monasterio de monjas, donde estaba su propia hermana, Escolástica, que se llamaba. Además hay una anécdota, ya que lo has sacado tú, que es muy graciosa, porque Escolástica llamó a su hermano porque él tenía que consultar unas cosas de espíritu y se sentía alterada, y su hermano ese día no estaba muy por la labor porque quería ir al oficio divino y no le daba tiempo, y mira que no, que me voy, que no tengo tiempo, que no sé qué, no sé cuánto. Y cuenta esa historia que le dice Escolástica: sí, puesto que tú no me socorres, me socorrerá Dios. Y dice que se formó tal tormenta que no se pudo ir toda la noche del monasterio de su hermana. Así que la tuvo que atender, porque si no se habría ahogado. Bueno, ya digamos que en los benedictinos prácticamente a la vez. Las cartujas, sin embargo, son muy posteriores, porque se ha considerado un tipo de vida que no le atraía especialmente a las mujeres, o en los casos de que algunos lo intentaran no les han dado facilidades. ¿Franciscanas? Que las clarisas inmediatamente con San Francisco son del mismo tiempo, y las dominicas lo mismo también enseguida. Las órdenes mendicantes producen enseguida un movimiento femenino paralelo,
que, entendiéndonos en la historia, para entendernos por orden de llegada, ¿no? La orden masculina es la orden primera, y la orden femenina es la orden segunda. Y luego, cuando hay seglares que participan de esa espiritualidad, es la orden tercera, pues es la tercera que llega. Pero vamos, cada uno adaptado a su vocación, ¿no? Pero en este caso, en Occidente, prácticamente van de la mano los dos. Bien, entonces, llega este momento y San Ignacio en concreto se encuentra con un problema que al final va a influir en organizaciones consagradas posteriores. Y es el que había personas que se desconcertaban en su vocación y el presupuesto que se daba es que una persona que tiene vocación religiosa no la puede abandonar por nada del mundo. Entonces había, en ese tiempo, al final de la Edad Media, todavía había costumbres de unas cárceles que había en los conventos como una especie de correctivo para que la gente, digamos, volviera a su ser. Bien, cualquiera que haya tratado con problemas matrimoniales o de vocación o lo que sea, sabrá que eso no siempre se logra. Entonces, San Ignacio lo que hizo fue preparar un sistema que después influiría en que en las congregaciones religiosas que vendrían a continuación, la gente no hiciera los votos perpetuos desde el principio, sino que hiciera votos temporales durante unos años, hasta que ya hubiera suficiente seguridad o garantía, entonces se hacen los votos perpetuos, ¿no? Porque hasta ese momento siempre se hacían perpetuos desde el principio, y algunas veces pues con poco rodaje. Es verdad que también la sociedad entonces arropaba mucho, ¿no? O sea, no bebías agua bendita porque no encantaba, pero puesto a buscar agua a lo mejor encontraba más agua bendita que la del grifo. Y entonces eso arropaba, pero aún así él notó esa especie de desajuste y luego la autoridad de la Iglesia en la compañía lo montó de una manera curiosa. No lo voy a explicar ahora porque no tiene sentido, pero de ahí empezaron a considerar ese problema y las congregaciones que vinieron detrás ya empezaron a utilizar los votos temporales antes de los votos perpetuos. Órdenes religiosas y congregaciones religiosas de las que vamos a hablar ahora se diferencian por una cosa muy sencilla. Las órdenes religiosas tienen votos solemnes y las congregaciones religiosas tienen votos simples. Vamos a ver, que sean temporales o que sean perpetuos, por ejemplo, los votos simples da lo mismo, ya cuando se termina la temporalidad se hace perpetuo y listo. No, pero ¿dónde está el chiste? El voto solemne, además de prohibirte el acto contrario, te impide realizarlo. ¿Me explico? Una persona con voto solemne pues decide abandonar su orden religiosa y casarse sin pedir la dispensa correspondiente. No se puede casar por la Iglesia porque tiene un voto solemne que mientras no se lo conmuten o se lo anulen o lo que sea, su matrimonio es inválido. Sin embargo, si tú tienes un voto simple, tú te puedes casar por la Iglesia. A lo mejor, ¿qué te digo yo? Ante Dios pecas o ofendes a Dios, pero el matrimonio es válido. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Y por qué ya las congregaciones o los grupos religiosos básicamente... La pobreza, porque eso se refiere a la castidad, ¿no? El voto. ¿Eh? En la pobreza y en la obediencia, la solemnidad en que está. Pues lo mismo, si en aquella época el Estado y la Iglesia estaban unidos en muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tenías que tener una herencia, pues resulta que tú no podías recibir la herencia si tenías votos solemnes y no te habían dispensado de los votos. Sin embargo, si lo tenías simple, a lo mejor pecaba, pero la herencia era para ti. O sea que, ¿Y el voto de los curas diocesanos de sí. Castidad y celibato es Sí. voto solemne? O sea, ¿se pueden casar por la Iglesia aunque no sea legal, pero sí? Sí, pero válido es. ¿Válido? La cuestión de los votos solemnes solo se han tenido en las órdenes religiosas básicamente hasta el siglo XVI. Después ya
Eso solamente queda en ese tipo de órdenes religiosas. Las demás que vinieron detrás utilizaron los votos simples. ¿Por qué? Pues porque era un lío. Porque ya empezaban los estados a tener legislaciones distintas y tenías que mirar con un ojo a la iglesia y con otro al estado. Aquí, por poner un caso, cuando alguien se casa, ya hay un acuerdo entre la iglesia y el estado por el cual el párroco te da un folleto que tú presentas en el juzgado para certificar que esta pareja se ha casado. Por tanto, lo inscribe también como matrimonio civil. Pero donde no existe eso, pues hay que hacer las dos cosas. Entonces, cuando estaba todo unido, pues se consideraba que una forma de ayudar, o si lo queréis poner peor, de presionar a las personas para que fueran fieles a su vocación, eran los votos solemnes, que anulaban el acto contrario. Además de que pecara o no pecara, anulaban el acto contrario. En el caso del voto simple, no. Entonces, a partir del siglo XVI, básicamente, hay excepciones, pero básicamente las congregaciones masculinas y femeninas que van naciendo, nacen ya como congregaciones, no son órdenes religiosas, congregaciones religiosas. Tienen votos simples, normalmente los hacen temporales durante varios años y al final terminan haciéndolos perpetuos. Bien, estas congregaciones religiosas pues son tanto masculinas como femeninas. Hay algún caso, por ejemplo, como la Compañía de María, que empieza siendo una orden femenina contemplativa y luego acaba siendo una orden femenina para la educación, que evoluciona. Luego hay un caso muy gracioso, que es el de San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl quiere montar una sociedad para ayudar a los desgraciados de la sociedad, pero resulta que si son mujeres tienen que ser de clausura. Y entonces San Vicente de Paúl se inventa un rollo como el que se inventó por otro lado San Juan de Dios, ahora lo digo, que es, bueno, mis monjas no van a ser monjas. ¿Por qué? Pues porque van a tener sus votos de pobreza, castidad y obediencia un año menos un día. Se tiran un día sin votos. La que no quiere no vuelve. Y la que vuelve reanuda. Pero claro, ya no caían bajo el precepto de que fueran de clausura, de que no pudieran salir del convento, del monasterio, etc. Y las pudo dedicar a lo que él quería, a la caridad. El caso de San Juan de Dios. El caso de San Juan de Dios es todavía una orden religiosa, pero digamos que puesta al revés. Como es una orden dedicada a atender a los enfermos, a ancianos, etc., es importante que los, ¿cómo diría yo?, los teóricos no manden sobre los prácticos. Entonces, hay sacerdotes que también se llaman hermanos de San Juan de Dios, forman parte de la orden, pero que no pueden ser superiores. Los superiores solo pueden ser los que no son sacerdotes, para que no se invierta la idea que había primitiva de que son los que se dedican a los enfermos los que tienen que decidir dentro de la orden. Eso fue una auténtica revolución también. Hubo otro caso, que se llama pintoresco, que fue el de María Ward, o Mary Ward, que fue una mujer que pensó montar la Compañía de Jesús femenina, independiente de los jesuitas, y prácticamente calcada. Bueno, se lo tomaron tan mal las autoridades que acabó en la cárcel de la Inquisición. Y en la cárcel de la Inquisición se puso muy mala, después no se murió, y le dijeron que si quería los últimos sacramentos tenía que renunciar a su proyecto. Ella dijo que prefería morirse a renunciar a un proyecto que creía que estaba inspirado por Dios, así que estaba dispuesta a morirse sin sacramento. No se murió. Cuando salió de la cárcel, y en vista de que no le dejaban hacer eso, hizo una cosa verdaderamente notable y meritoria, 100%. Por esa época, estamos en finales del siglo XVI, principios del XVII, en Inglaterra, todos los católicos romanos son perseguidos y perseguidos de mala manera. Sobre todo los sacerdotes que entran clandestinamente para mantener a los fieles unidos con Roma, ¿no? Entonces ella se va a Londres, se pone como una señora de la alta sociedad y se dedica como señora de la alta sociedad a proteger a los sacerdotes clandestinos. El arzobispo de Canterbury
tenía unas ganas de echarle el guante y de cargársela. Lo que pasa es que España, por medios diplomáticos, dijo que a Mary Ward no la tocaba nadie, si no tenían un conflicto muy serio con España. Y entonces se salvó por eso, pero se dedicó a ayudar a los sacerdotes después de que la criatura, antes de todo esto y de su idea sobre la compañía de Jesucristo, había intentado 2 veces ser monja de clausura y ninguna de las 2 veces había cuajado. La primera vez acabó saliéndose, la segunda, con su fortuna, montó otro monasterio y tampoco acabó saliéndose. Luego hizo el intento de la compañía de Jesús y luego acabó ayudando a los sacerdotes clandestinos. Bien, la vida consagrada tiene un florecimiento tremendo en el siglo XIX. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Sabéis que la Revolución Francesa, una de las cosas que trae consigo es una serie de ideas de que la religión es malsana para la sociedad y lo seguimos sufriendo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, nace, sobre todo en el campo femenino, una cantidad tremenda de congregaciones religiosas dedicadas a la educación y a la enseñanza. Una de las primeras, todavía en el siglo XVI, es Santa Ángela de Medici, que el otro día celebrábamos, que es la fundadora de las Ursulinas, que ya en aquel tiempo se dio cuenta de que ahí había que dedicarse en serio, pero el siglo XIX, ya digo, produjo una proliferación muy grande de órdenes religiosos, de congregaciones religiosas femeninas dedicadas sobre todo a la educación y a la enseñanza. La inspiración la tomaban unas veces, por ejemplo, de los franciscanos, otras veces de los dominicos, otras veces de nosotros, de los jesuitas, otras veces de los agustinos. Entonces adaptaban a su propio carisma el espíritu o la espiritualidad que tomaban de esas órdenes más tradicionales y salían adelante. Hay una profesora que este año se jubila allí en la Facultad de Teología, que era la primera doctora de la facultad, que hizo la tesis doctoral conmigo, y su fundadora fundó una congregación de enseñanza inspirada en la Orden de Santo Domingo. Eso se da mucho. Y entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es que buscan quien las asesore en la cuestión del carisma y de la espiritualidad. Pero luego ya ellas funcionan por su cuenta y son independientes en ese sentido, ¿verdad? Cuando llegue el siglo XX, nos vamos a encontrar con un fenómeno curioso que será el de los institutos seculares. Los institutos seculares son, fijaos que hemos dicho, monjes, voto solemne, ¿verdad? Perpetuo. Congregaciones, votos simples, primero temporales, después perpetuos. Pero tanto los monjes como las congregaciones religiosas tienen unos votos públicos. Ahora vienen los institutos seculares que tienen votos que pueden ser en un momento dado temporales y luego perpetuos, pero que son votos privados. Esos institutos seculares se tienen que asegurar de que sus miembros hacen los votos privados, pero no se tiene, si habéis asistido alguna vez a alguna profesión, habréis visto que se hace la profesión cara al público, ¿no? Cara a los fieles que están presentes, ¿no? No, esto se hace en privado. Y los votos se adaptan a la vida seglar, porque son institutos seculares, gente que quiere vivir el carisma de la vida religiosa, pero en el mundo como laicos y no en órdenes religiosas. Y luego, ya después del Vaticano II... ¿Puedo dar un ejemplo de estos? Bueno, pues un ejemplo de instituto secular. La forma anterior que tuvo el Opus Dei empezó como instituto secular. Ahora es una prelatura personal, que es algo así como una diócesis extraterritorial. El obispo general castrense es obispo general de las Fuerzas Armadas. Bueno, tiene todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, el Opus Dei empezó como instituto secular y luego pidió la prelatura personal para funcionar como una diócesis. Y su superior es prelado, un obispo, ¿no? Y evolucionó por ahí.
Hay también, empezaron así las teresianas. Después han evolucionado a otra cosa, a lo que ahora se llama asociación de fieles, que es, como diría yo, lo más parecido a un instituto secular, pero sin votos. O sea, un tipo de vida consagrada, pero en la que ya no existen sino promesas espirituales, pero no hay votos privados tampoco. Eso serían las asociaciones de fieles o institutos de vida consagrada, pero para laicos, ¿verdad? Porque las teresianas pues siempre ponen mucho hincapié en que son seglares, en que son laicas. Y entonces tuvieron, por inspiración de Josefa Segovia, que fue la cofundadora con San Pedro Poveda, tuvieron un tiempo de instituto secular, con votos privados por tanto. Pero luego eso ya lo dejaron de lado y ahora mismo es una asociación de vida consagrada, pero sin votos privados. Bien. Y, Antonio, por sí. ejemplo, los sacerdotes que pertenecen a institutos como el IEM, sí, o algo de eso, ¿tienen alguna relación con esto de instituto? Bueno, eso depende de cada caso, porque hay... Los de IEM tienen una organización... Sí, pero no necesariamente tienen votos. Yo conozco alguna asociación de ese tipo, pero lo que tienen es un reglamento de funcionamiento, pero no tienen votos complementarios, sino que se comprometen. No, eso ya no son vida consagrada. No, esos son movimientos. ¿Qué? Sí. Redentoristas, congonianos, salesianos, hermanos de la Salle, Sí. ¿qué se encuadran? Vamos a ver. Redentoristas, vamos a ver, salesianos, hermanos de la Salle, estos son congregaciones, o sea, de votos simples. Y los combonianos también. Daniel Comboni se dedicó sobre todo a las misiones de África, ¿no? Y lo mismo, es una congregación religiosa con votos simples. ¿Los padres blancos? Igual. Pero esos tienen votos. Que yo sepa, sí. ¿Son los franciscanos blancos? No, los padres blancos. Padres blancos. Los franciscanos blancos. Son una... De la Cruz Blanca. Sí. Bueno, vamos a ver. Termino un momento y ya empieza el chorreo. Ya veo que ya os va entrando la picazón de preguntar. Bueno, entonces, luego vinieron los movimientos. Y en ese tipo de los movimientos pues están los neocatecumenales, está Comunión y Liberación y otra serie de movimientos de este tipo, en los que sobre todo Juan Pablo II puso muchas esperanzas. Luego Benito XVI, Benito XVI apreciaba más la vida religiosa de siempre adaptada, por supuesto, porque la vida religiosa se ha ido adaptando constantemente. Pero Benito XVI consideraba que había más peso específico en la vida religiosa y por tanto con él se notó otra vez que le prestaba más atención. Juan Pablo II, la vida religiosa yo creo que no la entendió y pensó que estaba pasada. Y de acuerdo con lo que el Papa pensaba, había obispos que decían que la vida religiosa ya no tenía sentido y que iba a desaparecer. Bueno, yo, como va a haber quien os hable de eso, ya os hablará. Yo creo honestamente que este bicho no hay quien lo mate. Lo que pasa es que cuando falta perspectiva histórica, ¿no? Cualquier bache, socavón o curva del camino parece que es definitivo. Pero por amor de Dios, a nosotros, a los jesuitas, nos suprimieron en 1773. En 1814, Pío VII nos recuperó y digamos que la compañía empezó con un grupo de abuelos atendiendo a un grupo de nietos. Una cosa tremenda. Y aquello empezó a apretar hasta llegar al doble de los que somos ahora. Ahora otra vez para abajo. Bueno, este tipo de cosas pasan así porque depende de muchas circunstancias, ¿verdad? Pero digamos que el espíritu de la vida consagrada, que nace en la Iglesia claramente en el siglo III, desde luego se ha ido renovando y ha ido teniendo una vitalidad que yo creo que
va a seguir teniendo con una adaptación. Pues el otro día me enteraba yo de un jesuita joven que es cantautor, de vez en cuando sale alguno de esos, las órdenes religiosas, ¿no? Y él tenía una pequeña entrevista que yo la miré en YouTube porque me interesaba ver algo de este hombre, que yo no lo conocía, lo conocí por una carmelita que me lo dijo, que le gustaban las canciones. Bueno, entonces lo estoy mirando. Y entonces él dice cómo está viviendo en una comunidad donde además hay 8 inmigrantes acogidos que se van renovando conforme van teniendo trabajo y se van yendo. Bueno, pues muy bien, eso antes no pasaba, pero ahora pasa. Entonces la vida religiosa tiene muchos modelos alternativos ahora mismo funcionando, muchos de los cuales solo los conoce la gente que tiene contacto con este tipo de comunidades, ¿verdad? Así que yo ahora paro y empiezo a chismorrear, ya, irme preguntando. Yo quería que me podías decir algo de los jesuitas, porque ahí bueno, hay también con los jesuitas, pero me gustaría saber. ¿Qué quería saber de los jesuitas? Pues qué es, cómo está, si es congregación, cómo está. No, los jesuitas somos orden religiosa. Orden religiosa. Lo que pasa es que yo no me he querido meter con los jesuitas porque el modelo de San Ignacio es muy particular. Sí, pero conviene saberlo. Es una riqueza enorme. No. Verás, la guapura no es exportable y la fealdad tampoco, gracias a Dios, y los carismas tampoco. Es que la realidad interna de la compañía es muy complicada. Como tiene sujetos con votos solemnes, es orden. Es una de las últimas órdenes. Y ya está. Luego, como tiene también otro tipo de sujetos con votos simples, tanto sacerdotes como no sacerdotes, hermanos, pues eso no le quita el carácter de orden. Pero es que es un patiburrillo muy especial. Pues sí, porque sigue, además eso no se ha revisado, se pensó revisar, no, fíjate, no para quitar los votos solemnes, sino para ponérselos a todos. Pero es que la historia como hicieron los votos simples de la Compañía de Jesús, digamos que fue a petición del público, y se fue haciendo sobre la marcha. Y San Ignacio tuvo que ir inventando sobre la marcha según las peticiones de la gente, porque primero no quería que se iba a presentar gente como la que se presentó. Y entonces le dio salida de esa manera. Pero es un sistema muy particular, muy especial. Antonio, quizás sí un pequeño detalle entre las órdenes anteriores y la compañía, que después se traspasa a las congregaciones, sea lo del coro y esas cosas. Bueno, lo del coro es secundario. Vamos a ver, las órdenes monacales y las órdenes mendicantes tienen una asistencia al coro de rezar o cantar el oficio divino en común. La Compañía de Jesús tendría que tenerlo también, pero San Ignacio pidió que no lo tuviéramos para tener más libertad de horario a la hora de atender a lo que hiciera falta de él. Por tanto, pero vaya, eso es una cosa un poco circunstancial. Lo importante es que a partir de la compañía y de los barnabitas, por ejemplo, ya la gente no busca hacer nuevas órdenes mendicantes, sino una cosa que se llama clérigos regulares. No porque los haya mejores y otros peores, no, sino porque tienen una regla de vida, de ahí vienen regulares, ¿no? Entonces funcionan como una orden religiosa, como un monje o como un fraile, pero de otra manera. O sea, más dedicados todavía, si cabe, al apostolado y si hubiera que decir de vida activa, pues casi de más vida activa que antes. No es tan fácil, porque depende de los carismas. Pero a partir de ese momento, las órdenes masculinas que se fundan son, salvo, por ejemplo, los hermanos de La Salle, los maristas, ¿no?, que son hermanos, todos son laicos, pues son clérigos regulares. Los claretianos son clérigos regulares, o sea, tienen unas constituciones, unas reglas de vida, como las órdenes religiosas, monacales y mendicantes, pero se dedican a la misión, que es su carisma. Son religiosos. Claro, son religiosos.
Todos son religiosos, pero estábamos distinguiendo en la historia, para que se vea de dónde viene, vimos a los solitarios iniciales, los monjes, los frailes, ahora los clérigos regulares, a partir del siglo XVI, con la compañía, con los barnabitas, etc. Y ya todos los que vienen detrás, en que hay sacerdotes, son clérigos regulares, a partir del siglo XVI. ¿Estamos? Ya no hay ni monjes ni frailes. Pero todas esas fundaciones antiguas, salvo alguna suelta que desapareció, ahora por ejemplo los jerónimos volvieron a la vida, habían desaparecido, bueno pues todas se mantienen. ¿Cómo que volvieron? Sí, que los jerónimos desaparecieron. ¿Cuándo? Pues desde luego en el siglo XIX clarito. Y se han rehecho con un monasterio o dos nada más. Pero ahora están en el siglo a punto XX. de extinción porque solo le queda un monasterio. Bueno, claro. Pero yo creí que nunca habían permanecido. Sí, tanto que cuando reanudaron ese monasterio llamó mucho la atención. No, Porque no. han tenido, en el siglo XX han tenido bastante. Monasterio de San Jerónimo en Sevilla, en no sé dónde, tal. Hace unos años solo Sí. quedaba Yuste Sí. y el Parral. Sí. Yuste ya no existe y queda solo el Parral. Vamos. Es que yo estaba pensando en la madre Cándida. Como ha hablado de la señora esta que se fue a Inglaterra y tal, Mary Ward, así me digo, la madre Cándida es la fundadora de la hija de Jesús, de las hijas de Jesús, sí. que es, digamos, la rama paralela femenina de la compañía. Explícame eso. Sí, bueno, te explico, vamos a ver. A ver. La compañía no ha seguido la costumbre de tener ramas femeninas. Y la razón es muy tonta. Y la diosa Ignacio es muy clara. Desde su punto de vista, nosotros teníamos que estar móviles. Entonces, si tú tienes una rama femenina, te tienes que hacer cargo de la rama femenina. Entonces tienes que hacerte capellán. Y no te puedes mover. Y él decía que no. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una serie de congregaciones femeninas inspiradas en la compañía de Jesús, pero son autónomas. Ignacianas, o sea, de espíritu ignaciano, pero son congregaciones autónomas. No tienen ningún vínculo con nosotros. Las jesuitinas entre ellas, pues buscaron a un jesuita con el que asesorarse porque querían tener la espiritualidad ignaciana. Y lo mismo pasa con otras espiritualidades, pero la compañía en concreto no tiene rama femenina. Por esa razón, porque quería movilidad San Ignacio para acudir a donde hiciera falta. El nombre no quiere decir nada. No, yo estaba pensando en la El madre nombre además Cándida. no es jesuitina, eso es una... No, si la madre Cándida era anterior o posterior a esta señora. ¿A qué señora? Mary Ward es muy posterior. Sí, la madre Cándida es del siglo XIX, que yo recuerde, y Mary Ward es del siglo XVI. Sí. Quería preguntar que no me ha quedado claro que no tienen los votos públicos o votos privados. Votos públicos son los que se realizan con conocimiento de las personas. O sea, una persona va a emitir sus votos, entonces normalmente se prepara una Eucaristía y a lo largo de esa Eucaristía, en un momento dado, esa persona, públicamente, que la ve todo el mundo y lo oye todo el mundo, yo hago votos de pobreza, castidad y obediencia. Votos públicos. Que sean solemnes o que sean simples depende de si es orden religiosa o no es orden religiosa. Y luego, los votos privados, es que llega un momento en que en un, ¿cómo se llama esto? En un instituto secular o algo así, te toca hacer los votos, niño, niña, tienes que hacer los votos. ¿Cuándo? Pues lo voy a hacer tal día, ¿dónde? ¿En la misa? Vale, ya lo sé yo, que soy el responsable o la responsable, yo lo tiene que saber, pero lo hacen privado, no se entera nadie, salvo el responsable o la responsable. Yo no sé si hay una diferencia, que no lo sé, a Sí. lo mejor tú sí. El voto público queda un documento firmado por el que lo hace, que queda en poder de la congregación o en poder... Hay un registro. En el privado no tiene por qué haber ese registro, me parece a mí. Se toma nota, desde luego, para que conste que eso, pero vamos, es una cosa privada. ¿Otra vez? Entonces espérate, que había aquí otra mano.
existe algún tipo de conexión o si hay algún punto en común. Vamos a ver. Es como aquello que conocemos del Tíbet y todo esto así anterior. Yo no he tenido la previsión de mirar cuándo empiezan los monasterios, pero los monasterios de Oriente nacen impulsados por el budismo, que nace en la India, y de la India tira para Oriente. Y además el budismo en la India se ha perdido, no existe en la India, siendo como es la cuna del budismo. Existe en el Nepal mucho, luego en todo lo que es la península indochina, y luego pasó al Japón, la forma del budismo zen. Es un tipo de vida consagrada que, ¿cómo diría yo?, se parecería de alguna forma a la vida benedictina, pero sin estudios. Pero son autónomos, o sea, no ha habido influencia mutua. Cuando llegaron allí, te digo yo, por ejemplo, los misioneros jesuitas del Japón cuentan, y luego Mateo Ricci en China, que ellos quisieron presentarse como bonzos budistas, hasta que se dieron cuenta de que los bonzos estaban desacreditados. Y entonces, en Japón se inventaron una ropa que no era ni bonzo ni no bonzo. Y Ricci tiró por el camino del medio y dijo, no, yo me voy a presentar como sabio. Y entonces se vistió de sabio. ¿Por qué? Pues porque pasaba lo mismo, que los bonzos estaban desacreditados. Entonces, ellos se encontraron con eso, pero lo desconocían previamente. La última oportunidad de los jesuitas y luego lo mejor es que... Mira, es que has dicho que San Ignacio quería construir instituciones personales, Sí. que estuvierais libres para ir a las distintas necesidades. Entonces yo digo, y lo sé ya por experiencia de esta parroquia con vosotros, que la parroquia abre. Y el párroco tiene que estar ahí y eso. Sí. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, tu pregunta es una pregunta que dentro de la compañía crea división de opinión. Los hay que no son partidarios de la parroquia justamente porque va un poco en contra del carisma de San Ignacio. Hay otra parte positiva, que es que si la Iglesia te lo pide, pues hay que colaborar con la Iglesia. Pero no es un ministerio específicamente jesuítico, no lo fue nunca. En estos casos, la Iglesia se procura que sean parroquias de las que no está haciendo la gente cola para quedarse con ellas. Pero dentro de la misma compañía no es una cosa que todo el mundo opine lo mismo. Gracias por la aclaración. Dentro del judaísmo. Pero yo quiero acabar con los jesuitas. Para acabar. Se acaba. Hasta la charla. Como he cambiado de tema, esa originalidad de voto simple y solemne dentro de a qué se debe y cómo se vive. Pues se debe a que, como decía San Ignacio, es una genialidad de San Ignacio. Decía que había demasiada gente, estamos hablando del final de la Edad Media y principio de la Edad Moderna, donde la Iglesia llegó a una situación realmente lamentable. Entonces había montones de personas de la vida religiosa en situación irregular y muchas veces irrecuperable. Entonces San Ignacio pensó, ¿qué sentido tiene un voto solemne perpetuo en una persona que se ha cascado por dentro? Eso tiene un peso de conciencia de un voto que no puede cumplir y lo acompaña toda la vida, y encima en aquella época eso mucha gente lo interpretaba como causa de condenación, con lo cual ya tenía el tomate completo. Entonces él inventó, y ahora ya acabamos con el pollo completo, claro, que yo quería imitar, pero bueno, él inventó lo que nosotros le llamamos los votos del bienio. Los votos del bienio es que la compañía empezó a tener un noviciado de 2 años. Previamente las órdenes religiosas tenían un noviciado de 1 año. San Ignacio puso 2. Eso nosotros le llamamos el bienio. Entonces, al final del bienio, el jesuita hace unos votos que le van a durar por término medio 13 años, en
por vida con la compañía y la compañía se reserva el aceptarlo o no. O sea que te tira unos 13 añitos esperando la resolución final. Y cuando llega la resolución final, ya haces los votos definitivos. Si te corresponden solemnes, solemnes, y si te corresponden simples, simples. Pero normalmente los definitivos a los 15 años, para, en la medida de lo posible, evitar ese chorreo de gente desconcertada que él conoció en su tiempo. Y eso sigue siendo así. Porque Pero lo que te corresponde, ¿el qué? es que tú lo eliges, si te corresponden simples o solemnes, porque Depende, o depende de tu comportamiento, depende, o depende de... depende de tu vocación. En la compañía hay, podríamos decir, dos vocaciones muy claras y otra un poco menos clara. La de los que tienen vocación de sacerdote y la de los que no quieren ser sacerdotes porque no tienen esa vocación. Entonces ahí tenemos los sacerdotes y los hermanos, ¿verdad? Los hermanos hacen votos simples. Y entre los sacerdotes todavía San Ignacio hizo una distinción. Los capaces de la carga de estudio que la compañía propone acaban haciendo los votos solemnes. Aquellos a los que eso les resultaba muy fuerte y querían ser sacerdotes y jesuitas, hacían votos simples. Con lo cual, por eso decía yo que no me quería meter en este regalo. Además, no vaya a ser jesuita a nadie. Pero en fin, el chismorreo ¿tú? Sí, no, simplemente, dentro del judaísmo Sí. no existe esta realidad de consagración de órdenes, de grupos consagrados. Grupos de manera sí, social. pero lo que es órdenes y eso no. El judaísmo ha producido en algunos momentos los grupos de profetas, pero consagración de este tipo no. El judaísmo no valora mucho lo que se considera la virginidad, que es un caso, o sea, una condición fundamental para la orden religiosa. El judaísmo la fecundidad es primordial. Y quien no tiene la fecundidad, pues se siente desplazado de su fe. Recuerda lo que le pasaba a Santa Isabel, ¿no? La madre de Juan el Bautista, que cuando por fin vio que se iba a quedar embarazada, se retiró unos meses a darle gracias a Dios que le había quitado la vergüenza que tenía encima. Entonces, la hebrea y el hebreo no tiran por ahí. Ellos producen rabinos, que son especialistas en la Biblia, ¿no? Y luego las mujeres en el terreno religioso no tocan ningún pito, ni un palo, no tocan nada. Pero tienen su vida interior y se acaba. Si se va, por ejemplo, a Jerusalén, la parte del muro de las lamentaciones de los hombres es bastante más grande que el de las mujeres. Y algunas veces están allí las criaturas como piojos en costura. Tienen espacio pequeño y los hombres tienen ahí un espacio imponente. Pero puede... Sí. Bueno, vale. Dos cosas. Relacionar el de Cristo esta Sí. y otra, los hermanitos de Foucault creo que eran sacerdotes que trabajaban defendiendo con las manos y luego eso que como no así lo que está tratando el datos Lo que mencioné en este punto pertenece a lo que hemos dicho que a partir del siglo XVI más o menos son los clérigos regulares. O sea, son clérigos, sacerdotes y todo eso con votos y con regla de vida, por tanto clérigos regulares. Los hermanos de Foucault son una orden, una congregación religiosa en que se vive sobre todo del producto del trabajo propio en inserción de sitios especialmente dejados de la mano de Dios y donde hay más miseria, etcétera, etcétera. Y lo mismo las hermanitas de Foucault. Sí, pero me ha creado una confusión. Sí, porque yo pienso que soy monje. Toma candela. Yo soy un dominico, que tenemos obligación de rezar en el coro. No sé. Estamos dispensados para hacer vida activa. Por lo tanto, nos consideramos una fundación contemplativa y activa. Sí. Por lo tanto, yo me considero monje. De toda la vida de Dios, los dominicos somos monjes. Yo respeto eso,
canónigo, si al ser canónigo regular y a tener el coro, hubieron otras cosas, si él quiso que la orden de Santo Domingo tuviera contemplación y acción, contemplada al estrade, o sea que es que, si yo, vamos, que todavía me considero monje, o sea que yo, el nombre mismo lo dice, sois los frailes dominicos, no los monjes. Mira, yo no pretendo, como ni crear conflictos, ni dar malos ratos. Yo digo cómo ha evolucionado la nomenclatura de la vida religiosa a lo largo de la historia. Los carmelitas ellos tienen una llamada muy fuerte a la contemplación, a la vida y a la mística, como sabes tú también, pero son también frailes, porque es lo que distingue a los frailes de los monjes. A los monjes hay que ir para que te evangelicen. Los frailes salen a evangelizar. Es la gran novedad, pero, hombre, ahí tiene San Juan de la Cruz, eso como subraya eso que llamaba el de guardar la celda, o sea, dedicar tiempo a la soledad, a la oración. Eso es común con los monjes, pero como carisma, ya después el estilo es distinto. Bueno, Perdón, esto sí, podrías prorrogarse indefinidamente, Andrés, perdona. Tú no tendrás ahora dudas del fraile. No, me ha resultado clarificante y Eso un poco novedoso para mí decir que los primeros anacoretas eran porque huían De la justicia, persecución de la persecución. de la persecución. Yo tenía entendido que se aislaban del mundanal ruido para estar contemplando y meditando sobre las cosas. Ese fue el segundo momento. Cuando la Iglesia, es que no se puede contar todo, pero cuando la Iglesia se mete a hacer paces con el Estado, porque cree que con Constantino y sus sucesores va a evangelizar mejor si se pone de acuerdo con el emperador, etc., entonces hay muchos cristianos y cristianas que no identifican eso con la evangelización como ellos la conciben. Y entonces esos se van a los desiertos con ese espíritu. Pero lo primero es, por eso he puesto yo mi ejemplo, yo habría sido a lo mejor de los primeros, porque a mí me dicen, oye, que te van a llevar a los tribunales y te van a torturar si no reniegas de Cristo. Mira, yo me quito en medio, yo soy capaz de renegar, así que yo me voy. Y así empezamos. Luego los otros lo hicieron para no prendarse de la especie de contubernio que se empezó a crear entre la Iglesia y el Estado. Dijeron, esto no es el Evangelio como nosotros lo vivimos, y entonces decían, hay una frase de la época en que decía que había más gente en los desiertos que en las ciudades. Una época tremenda. Ahora, es verdad que siempre ha habido una dialéctica entre la fuga mundi, la huida del mundo, que se atribuye no solo ya a los monjes tal, sino también a los frailes y a los religiosos. De alguna manera hay una cierta fuga mundi, y la inserción o la presencia, etc., ¿no? Yo es que, perdonad una cosa, quiero aclarar que Antonio no se queda se va a Granada porque, a pesar de ser miedoso, teme más el amanecer. Eso lo he explicado ahora. Yo tengo cosas que hacer en Granada mañana a partir de las 8:30. Y entonces, yo me debo de levantar a las 5:30. Si cojo nieblas, si cojo tráfico de proveedores, si cojo la madre que me parió y las heladas de la noche anterior. Sin embargo, ahora no. Ahora la carretera está limpia. La carretera, además, el piso está estupendamente. Va uno tranquilamente, escuchando música o escuchando deporte. Cuando quiere empezar el año, ya llevo 2 horas metido en la cama y amanezco allí, que es mucho más. Yo lo hacía peor cuando iba algunas veces a Córdoba a comentar una película. Acababa a la 1 y a la 1 tiraba para Granada. Porque me quedé varias veces hasta por la mañana. Me acuerdo las nieblas que cogía yo por Fernán González o no sé qué, un pueblo que... No, o sea, es un sitio donde la carretera está al lado del tren, que encima, como tengas niebla y te venga el tren de frente con la máquina, crees que le lleva por delante, porque no ves nada. Y no, sí, además, no tengo especial prisa. Tú terminas cuando... No, por eso, no, a las 9 solemos acabar. ¿Soléis acabar? Pues, De manera que... Debemos para que
Sí, todavía no me lo creo. Gracias. Ilustración, muy ilustración.